En nuestro país se diagnostican 1.500 nuevos casos de cáncer infantil al año. En la región de Murcia, anualmente una media de 64 menores de 0 a 19 años son diagnosticados. Es la principal causa de muerte en menores de 15 años en España. En la región, las defunciones en este rango de edad debidas a este tipo de cáncer están aproximadamente a 11 casos al año. Hablamos a esta hora con Francisco Balazones, presidente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, y con Sandra Díez, que es una mamá y además es trabajadora de AFACMUR. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. 30 años cumple la asociación, ahí es nada. Pues sí, 30 años hace que se creó la asociación y se creó por iniciativa de una serie de padres y madres que habíamos tenido a nuestro hijo en tratamiento de cáncer fuera de la región, porque hasta el 2007 el cáncer infantil no se trataba en Murcia. Cualquier niño que fuera diagnosticado de cáncer pues tenía necesariamente que ser tratado o en Madrid o en Barcelona o en Valencia, era lo más habitual. Y bien, pues se dio el caso de que algunas de esas familias nos juntamos y vimos la necesidad de hacer algo, y la primera iniciativa era pelear porque se consiguiera tener aquí en Murcia una unidad de oncohematología pediátrica y que los niños de Murcia pudieran ser tratados aquí. ¿Y entonces qué pasa en el año 95? Pues que nos juntamos, algunos de nosotros ya habíamos estado en contacto con la Asociación de Valencia o con la de Barcelona, que se habían creado antes, y de alguna forma nos habían animado a que hiciéramos esta iniciativa, porque empezaban a haber incluso problemas con el tema de las transferencias, ya que ayudas que se conseguían a lo mejor en Valencia o en Barcelona para niños de su comunidad, pues los niños no las podían disfrutar porque eran de una comunidad distinta. Y eso pues nos animó a crear la asociación. Pensábamos que haciendo la asociación y consiguiendo que se trataran aquí en Murcia, pues nuestra tarea había terminado. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que nosotros como padres no podíamos hacer el apoyo que necesitaban las familias que iban debutando en nuestra región. Empezamos con el contrato de una psicóloga y hasta hoy pues, hemos seguido trabajando en esa línea. Durante el año 2024 habéis atendido a 526, se han beneficiado 526 personas, 210 familias. Sí, porque la atención nuestra no es solamente al menor, sino que es una atención a toda la familia. El cáncer es una enfermedad difícil de gestionar para todo el mundo, todos lo sabemos. Siempre tenemos algún familiar que ha tenido cáncer. Cuando se trata del cáncer de un niño todavía es más difícil de gestionarlo. Es difícil de gestionar el momento del diagnóstico, el momento del tratamiento, porque es un tratamiento muy agresivo, y también el momento de la evolución, tanto vaya bien como vaya mal. Si va mal, todos entendemos que si fallece un niño, la atención del duelo es imprescindible, pero cuando la evolución de la enfermedad va bien, hay muchos padres y muchas madres que siguen teniendo esa especie de espada de Damocles encima, y ante cualquier síntoma, por banal que sea, piensa que va a haber una recaída. Y sigue necesitando de ese soporte emocional durante mucho tiempo. Que se lo da la asociación. Estamos hablando con dos miembros de AFACMUR, que nos contabas que una vez que se lleva a cabo ese tratamiento, que las familias siguen necesitando ese soporte. Sigue necesitando soporte porque ya te digo que normalmente el diagnóstico en el cáncer infantil, a diferencia de lo que pasa con adultos, viene precedido de síntomas muy banales. El crío a lo mejor pues, le duele un poco la pierna y le achacamos a que, o tiene moratones, y le achacamos que se ha caído jugando en el jardín o cosas de ese tipo. No son síntomas alarmantes los que llevan a la familia al diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando recibe un diagnóstico de este tipo y no te lo esperabas, aunque hayas superado la enfermedad y aunque hayas terminado el tratamiento y hayan pasado 4, 5, 6, 8 años de que hayas terminado el tratamiento, esa espada de Damocles está encima. Cada vez que hay un síntoma, por banal que sea, la familia le da por sospechar que a lo mejor puede ser una recaída, un segundo tumor. Todo eso hay que cuidarlo. Por eso se necesita que desde el principio
la familia tenga un soporte emocional, que es el que hacen nuestras dos psicólogas, que como están con ellos durante todo el tiempo que están en el hospital, pues van creando unos lazos de familiaridad, que es lo que le permite que esa sensación de angustia que uno pueda tener después de 3 años de haber terminado el tratamiento y que no sabe a quién decírselo, pues tenga una válvula de escape, por decirlo de alguna manera. Ahí entra Sandra. ¿Cómo es tu experiencia con AFAMUR? ¿Por qué recurres a la asociación? Cuéntanos tu caso. En mi caso no es que yo recurra a la asociación. Si, como has dicho muy bien al principio, están a pie de cama, y es cierto. A nosotros cuando nos dan el diagnóstico de que nuestra hija padece leucemia... ¿Hace cuántos años? En 2005, 26 de mayo del 2019, perdón, 26 de mayo del 2019, una fecha que nunca se me va a olvidar. A nosotros como padres nos llevan al despacho de una de las oncólogas y es cuando nos dicen que pues que nuestra hija padece leucemia. Cuando regresamos a la habitación hay una de las dos psicólogas que están siempre en el hospital esperando nuestra llegada. Es un momento en que todo tu mundo se cae abajo, te preguntas por qué a nosotros, por qué nos ha podido pasar. Te llegas a cuestionar qué has hecho mal como madre o como padre para que eso te pase a ti, y ahí están ellas, para entender que no es que hayas hecho algo mal, simplemente por circunstancias que pasan, que sí que es muy doloroso y muy triste que pasen, y te ayudan a gestionar sobre todo cómo entenderlo tú, cómo hacerlo tú llevadero y cómo explicarle a un niño de 5 años, que en este caso tenía mi hija, por qué tiene que dejar de ir al colegio, por qué tiene que dejar de hacer sus actividades extraescolares y por qué tiene que dejar de ver a sus amigos en el parque o en los cumpleaños que se celebran en el cole, etcétera, etcétera. Sandra, cuéntanos algún momento que recuerdes, de esos momentos tan duros, pero que AFAMUR estaba ahí. ¿Qué soporte te dio? Pues AFAMUR nos dio soporte no desde el minuto 1, sino desde el minuto 0. Como te he dicho antes, desde el momento del diagnóstico, luego entra a formar parte el trabajador social, que es muy importante, porque cuando tú estás trabajando en una empresa, pues el que más y el que menos ha tenido que coger una baja o por una gripe o por un resfriado, pero aquí no estamos hablando de una baja o de dejar de ir a trabajar 15 días por las circunstancias que te generan la enfermedad. Aquí estamos hablando de que uno de los dos progenitores tiene que dejar de trabajar sí o sí, porque tienes que estar 24 horas, los 7 días de la semana, con tu hijo en el hospital. En el primer momento del tratamiento nosotros tuvimos que estar ingresados un mes y en ese mes tienes que dejar de trabajar, tienes que estar por y para lo que estar. Ahí es cuando entra el trabajador social, que es el que nos dice todas las ayudas que tenemos posibles, solicitar todos los trámites que tenemos que hacer con nuestra empresa para que nos concedan ese tiempo que realmente necesitamos para estar con nuestros hijos. Yo quiero, Sandra, que nos cuentes, antes de empezar esta entrevista, me decías, yo tengo momentos en mi mente muy bonitos que he vivido durante esa estancia, a pesar de ser un momento duro, de ser un momento oscuro. Tengo momentos con luz, tengo momentos bonitos de haber vivido en el hospital en ese momento. Sí, los momentos más divertidos, entre comillas, dentro de lo que es estar en un hospital, es cuando por la tarde llegan los educadores sociales con los voluntarios a jugar con nuestros hijos. No tenemos que olvidar que son niños que se les corta de raíz lo que es la vida habitual de un niño, salir a jugar, el estar con críos de su edad. Y todas las tardes Valeria estaba esperando y estaba deseando que pasara el carro de la merienda para, en cuanto merendaba, salir a la habitación que tenemos para que ellos pudieran jugar y pudieran interactuar con otros niños. A mí ese momento era un respiro para ellos y también un respiro para los padres. Yo en el momento, cuando había días que había menos niños, por suerte, en el hospital ingresados, y entonces yo también aprovechaba y salía a hacer, pues eso, o a jugar a juegos de mesa o a hacer manualidades. Cuando había más niños, pues la habitacioncita o la salita que tenemos de padres, gracias a la asociación, era el momento en que los padres nos podíamos reunir y comentar nuestras experiencias. Había momentos de todo, momentos en que te habían dado un mal diagnóstico, que iba la cosa un poquito peor, y tenían momentos para compartir esos malos momentos, pero momentos en el que te decían que a una niña o a un niño le habían hecho
X tratamiento y estaba funcionando bien y era un momento de alegría para todos. Yo resumo el trabajo bien hecho de la asociación, el momento en que a nosotros nos dan el alta de los ingresos hospitalarios, no el alta del tratamiento. Dejamos de tener que estar ingresados en hospital y tenemos que pasar a seguir tratamiento en hospital de día, cuando mi hija lloraba porque no se quería ir del hospital, porque echaba de menos el hospital. O sea, eso para, que se había sentido para FACMUR tiene que ser un gran reconocimiento de que es un trabajo bien hecho, porque cuando tú echas de menos, entre comillas echas de menos, un hospital, es porque alguien detrás ha hecho muy bien lo que tiene que hacer. ¿Qué decimos con esas palabras que nos cuenta esa experiencia de Sandra? Francisco. Porque es cierto, tenemos la suerte de... Llevamos muchos años trabajando con la administración, pidiéndole cosas, negociando, pero tenemos mucha suerte de que la mayoría de las cosas se han conseguido. Y una de las cosas que se han conseguido en la Risaca, en nuestra unidad, es que el personal, aparte de que profesionalmente pues son de primera categoría, tienen una calidad humana muy buena. Y eso hace que tú cuando estás ingresado, pues te sea más fácil estar ingresado. No es lo mismo, todos lo sabemos, no es lo mismo que haya un auxiliar mala sombra en tu planta, es verdad, a que todo el mundo te mime y sea consciente de lo que te pasa. Eso para nosotros es lo que realmente es la humanización de los hospitales. Muchas veces los hospitales, cuando hablan de humanización, hablan de decorar las habitaciones, de poner colores bonitos, pero realmente lo que hace falta es que todo el personal que está atendiendo en la planta o en el hospital de día, cuando va la gente a ponerse la quimio, se den cuenta de que lo que tienen ahí son personas que necesitan de un trato humano durante todo el tiempo. Hay muchas asociaciones que cuentan con voluntarios pues para el ocio, para divertir un rato a los niños, pero lo de AFACMUR es diferente. ¿Dónde está esa diferencia? Yo creo que la diferencia está en que tenemos voluntarios que hacen con nosotros actividades extrahospitalarias, cuando hacemos, yo que sé, el Día del Niño con Cáncer, una convivencia, una salida al cine con algunos críos. Y hay otros voluntarios que están en la planta con nuestros educadores. Y esos voluntarios tienen solamente un objetivo, y insistimos mucho cuando lo estamos formando. El único objetivo es subir, si tiene ganas de jugar, y hacérselo pasar bien al crío que va a tener delante. No queremos ningún otro objetivo de hacerlo por de que solidario soy, de que soy solidario, ni de que le voy a curar, ni de que voy a aumentar su autoestima, ni de que voy ahí porque así la familia... No, voy ahí porque tengo ganas de jugar, y tengo ganas de jugar con Pepito, que le gusta mucho jugar conmigo cuando voy a hacer tal cosa. Ese es el sentido de los voluntarios. Los voluntarios para nosotros son una maravilla, porque es lo que nos permite, tanto cuando los críos van al hospital de día a ponerse la quimio como cuando están ingresados, el que todo el tiempo que están allí se lo puedan pasar bien, porque lo ha dicho Sandra muy bien, los críos siguen siendo críos cuando están enfermos, y salvo que alguno en un momento determinado, por efectos de la medicación o por lo que sea, no se encuentra bien, lo que más les da miedo de un hospital es lo aburrido que es. ¿Sabéis lo aburrido que puede ser para un crío de 5 o de 6 años estar ingresado en un hospital y la tarde se hace eterna? ¿Cómo abordáis el aspecto psicosocial, tanto con niños como con adolescentes? Porque, ¿cómo se aborda, cómo se explica a esos niños, a esos adolescentes, el proceso por el que van a pasar? ¿Cómo lo hacéis, Francisco? Pues mira, se hace en función un poco de la edad y de las características de cada crío. Hay críos que por edad y por circunstancias, quien más necesitan el apoyo emocional y psicológico son los padres o incluso los abuelos. ¿Más que los niños? Sí, porque es que es completamente... Cada crío lo vive de una manera diferente y no es lo mismo un niño que tenga 2 años que un adolescente de 16. Lo vive peor un adolescente.
Para un adolescente es muy difícil enfrentarse a un cambio de su imagen corporal cuando en la edad del adolescente la imagen corporal es lo fundamental. Es muy difícil también abordar todos esos efectos secundarios que tiene la medicación, que lo hincha, que pierden coordinación motora, en una edad donde, yo me acuerdo de un tío que lo decía, ahora que estoy con ganas de volar, me están cortando las alas, y es verdad. Qué triste. Para ello es fundamental, y por eso tenemos un grupo de adolescentes que ¿Voluntarios también que hacen acompañamiento? ¿Otros adolescentes? Adolescentes que han pasado la enfermedad, que ya están finalizando el tratamiento. Los guerreros les llamáis, ¿no? Los guerreros son los supervivientes, los más mayores, los que ya han pasado un poco la adolescencia y tienen otro proceso. Pero ese grupo de adolescentes es un grupo que sirve que hacen su propia convivencia entre ellos, junto con nuestras psicólogas, van tratando sus temas y es como un grupo de refuerzo y de apoyo entre ellos para ir superando las dificultades que tienen. Claro, se entiende mejor con un igual que ya ha pasado por eso y le cuenta su experiencia y le dice, estoy aquí, estoy bien, esto es un trámite duro, pero es un trámite que tiene un fin. Claro, y algunos de ellos van también, acompañados de nuestra psicóloga, van también al hospital a comentarle su experiencia a otro adolescente que está en ese momento debutando con la enfermedad. Y eso le hace, yo creo que incluso más bien que cualquier intervención de un psicólogo o de cualquier experto. El tratamiento con adolescentes es relativamente nuevo para la asociación. En Murcia conseguimos ser la primera comunidad autónoma donde la atención hasta los 18 años en oncología se hace en oncología pediátrica. Y eso es muy importante. Es verdad que hay aspectos, que lo tenemos claro, hay aspectos clínicos, hay algunos tumores en adolescentes que están mejor seguidos, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva de oncología de adultos que de infantil. Sí. Pero el adolescente en sí va a estar ingresado en nuestra planta. ¿Por qué? Porque el ambiente es completamente diferente. No es lo mismo estar en una planta como la de oncomatología pediátrica, que tiene, aparte de las habitaciones, como todas las plantas, tiene su sala de juego, su sala de padres, va a tener la presencia de aulas hospitalarias con sus maestros, va a tener la presencia de nuestros voluntarios, de nuestros psicólogos, que estar en una planta de adultos que todos sabemos que el ambiente es un poco hostil para cualquiera que está ahí ingresado. ¿Cómo os coordináis? Porque Sandra, además de ser mamá de una niña que estuvo afectada de cáncer, trabaja también en la asociación. ¿Cómo os organizáis para coordinaros con el equipo médico? Pues yo creo que somos los únicos que lo hacemos en toda España. Yo creo que sí. Creo no, somos los únicos que lo hacemos en toda España. En las sesiones clínicas de oncomatología pediátrica no están solamente los médicos, como suele ser habitual en cualquier servicio. Una sesión clínica se supone que es algo exclusivamente del personal médico, donde se va a abordar, para que la gente nos entienda, donde se va a abordar las decisiones o terapias que se van a aplicar a un determinado paciente. Pero hay otra parte de la sesión clínica que es muy importante, y es que el mismo equipo médico conozca cuál es la situación de la familia y cómo abordar el tema. Por poner un ejemplo, yo creo que sería un disparate que un oncólogo, tanto pediátrica como de adultos, como cualquier médico, tomara una decisión clínica sin tener en cuenta cuál es la situación de esa familia. Supongamos que a un enfermo le podemos dar el alta y que vaya a su casa con una medicación que necesita un cuidado, a lo mejor más muy escrupuloso, muy minucioso. Y unas condiciones de higiene en la casa, como nos ocurre con nosotros, porque los críos están inmunodeprimidos, muy estrictas. ¿Sería lógico que le diéramos el alta a una familia que por circunstancias X no está en condiciones de llevar con rigor la medicación ni tampoco de cuidar la higiene? Qué bien explicado, pues y que son situaciones reales, ¿no? Y también es necesario que el médico sepa cómo está viviendo la familia su estancia en el hospital, y eso no lo va a saber si no se lo va a decir la auxiliar o la enfermera que está en la planta. Por lo que dices, Francisco, hay familias que
que por su situación personal, económica, lo que sea, están mejor atendidas y esos niños están mejor atendidos en el hospital que en sus propios domicilios. ¿Os habéis encontrado con circunstancias así? Sí, nos hemos encontrado con circunstancias así y yo creo que el buen hacer del equipo médico es precisamente el tener en cuenta cuáles son las circunstancias que rodean a la familia, y ese tener en cuenta esas circunstancias es la información que van a dar en la sesión clínica tanto nuestras psicólogas como nuestro trabajador social, como el propio personal de enfermería y sobre todo los auxiliares, que son muy importantes en el día a día del hospital. Sandra, ¿qué impacto ha tenido la asociación en tu hija, en tu marido, en ti, en la familia? Porque pasáis por momentos de miedo, de incertidumbre, de crisis, de querer salir corriendo, de decir esto es una pesadilla, esto no está ocurriendo. Se pasan por momentos de todo, es una mezcla de sensaciones y de muy raras, pero el impacto que ha tenido la asociación en nosotros ha sido, es que lo he resumido antes, con el hecho de que mi hija no quisiera irse del hospital, y porque había estado muy bien y era como su segunda casa. Pero ahora que es mayor, ¿qué impacto ha tenido esa relación con la asociación mientras estuvo ingresada? La relación con la asociación, ya no solo con la asociación, ¿vale? Porque la asociación hace, aparte del ocio en el hospital, hace ocio extrahospitalario, que hacen un campamento todos los años para los niños que están en la asociación, para los niños y para los hermanos de esos niños que han pasado por el cáncer o están pasando por un cáncer infantil, y a todos los años va al campamento. Se crean vínculos de amistad entre ellos, entre los niños que coinciden o bien en los ingresos o bien en el campamento, que son enriquecedores y son sanos, porque son vínculos de amistad de niños que han pasado prácticamente por las mismas circunstancias. Yo siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo. Nosotros tenemos nuestra familia, como todo el mundo tiene su familia, ¿no? De sangre. De sangre, pero luego tengo mi familia de hospital y mi familia FAMUR. Y eso es síntoma de que, como ha dicho Paco, como ha dicho nuestro presidente, las enfermeras y las auxiliares que están a pie de cama, junto con los médicos, hacen muy bien su trabajo. Y el impacto que ha tenido ha sido un impacto buenísimo, un impacto de valorar mucho todos los profesionales sanitarios que tenemos en la región, de valorar la sanidad pública, que es fundamental, y de valorar muchísimo el que te cojan como coge a FAMUR, desde que pasas la puerta de hospital, de planta para ingresar. Cómo nos abraza, ¿no? Cómo abraza a esas familias. Cómo abraza a las familias, ya no solo lo que es el abrazo que algunas veces necesitan que te den por las circunstancias que están pasando, emocional, sino el abrazo de que no te sientes en ningún momento solo. Estás atendido, de hecho, aunque no estén presencialmente, porque hay circunstancias en las que tienen que estar sí o sí, como pueden ser los casos de final de vida, pero sabes que levantando un teléfono porque son las 12 de la noche y necesitas contar lo que te ha pasado, tienes a alguien detrás. Ese apoyo es que, vamos, es fundamental. El decir, estamos aquí, pase lo que pase, sea la hora que sea, cuenta con nosotros. Sí, porque en una circunstancia de estas, tú estás mal, pero es que la familia que está alrededor tuyo también está mal. Tú no puedes llamar a las 12 de la noche a un familiar tuyo, de al lado, hablar con... a un familiar tuyo diciendo, oye, mira que ha pasado esto, que hemos tenido una crisis pues, por X medicación. Totalmente. Para eso están ellos. Habéis conseguido, Francisco, muchísimas cosas. Tenéis un parque precioso, tenéis campamentos, tenéis trabajo en grupo, talleres para padres, grupos de duelo y talleres con el personal hospitalario también. Habéis conseguido una barbaridad de cosas. Yo creo que la diferencia que hay entre que una asociación la dirija una junta directiva formada por padres y madres de niños, a que fuera una asociación, imagínate, dirigida por profesionales o por expertos, es que todas las cosas que hemos ido haciendo, todas han surgido por necesidades que no hemos comunicado entre nosotros. En un momento la necesidad era tener un psicólogo, en otro momento veíamos que no éramos capaces de resolver el tema laboral, en otros momentos veíamos que era necesario que los críos, esa convivencia que habían generado
en el hospital extenderla un poco más para allá y se crearon los grupos de adolescentes, el de guerreros, los campamentos. Todo eso ha sido un poco por iniciativas de lo que hacemos. Y ese trabajo que hacéis desde hace 30 años os ha servido este año para recibir esa medalla de oro al reconocimiento a vuestra labor. Y a nosotros nos queda simplemente pues, daros las gracias por ese encomiable trabajo, ese abrazo que le dais a las familias que lo están pasando mal, probablemente, Sandro, en el peor momento de vuestra vida. Gracias por estar ahí. Francisco Palazón, presidente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. He sido presidente de la Federación Española, pero soy el presidente de AFAMUR. Gracias. Ahora mismo sigo de asesor de la Federación, pero no soy el presidente. Llegarás donde te propongas. Gracias a los dos por acompañarnos en este informativo matinal. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros.